Antes de empezar con el video, solo les pido que apoyen el video con un comentario o un me gusta, ya que posiblemente el video será desmonetizado. El penal de Chayapalca es una prisión de máxima seguridad ubicada en el departamento de Tacna, fronterizo con Puno, a una altitud de 4.600 metros sobre el nivel del mar. Fue inaugurado en 1997 por el gobierno de Alberto Fujimori con la finalidad de albergar a los presos más peligrosos del país, acusados de terrorismo y otros delitos graves. La construcción del penal de Chayapalca fue controversial desde el principio. Los críticos argumentaron que era una medida excesiva y cruel, que violaba los derechos humanos de los presos. El gobierno de Fujimori defendió la construcción del penal, argumentando que era necesaria para mantener el orden público y la seguridad nacional. Tan solo en el primer año de su inauguración, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en noviembre de 1998, realizó una visita a la cárcel de Chayapalca. El informe de la comisión señaló: algunas cárceles, como las de Chayapalca y Yanamayo, se encuentran en sitios totalmente inhóspitos, tanto por el frío como por el aislamiento geográfico de tales cárceles. Ello dificulta mucho, en la práctica, las visitas de los familiares, tanto por la distancia como por otros obstáculos relacionados. Asimismo, las condiciones de detención de muchos detenidos son excesivamente severas, pues prácticamente no se les permite salir al patio ni hacer ejercicios físicos. Es por eso que por hoy conoceremos el largo historial de una de las cárceles más extremas del país. A inicio de la década del 90, el país enfrentaba una grave crisis económica y social. En el año 1988 había terminado con una inflación anual de 1.722% y en el año 1989 con una inflación de 2.775%. Hasta fines de 1989 se habían acumulado el 63.6% del total de muertos y desaparecidos a causa de terrorismo. Por otro lado, hacia mediados de 1990, 65 provincias y un distrito se encontraban bajo estado de emergencia. Entonces vendría el autogolpe de estado. El país experimentó un cambio radical. Muchos dirigentes de importancia, tanto de Sendero Luminoso como del MRTA, fueron capturados por las fuerzas policiales. Sin embargo, posteriormente liberados por el Poder Judicial. Entonces se decretaron nuevas medidas que daban nuevas facultades al policía y al ejército. Para 1999, alrededor de 2.700 personas permanecían en establecimientos penitenciarios procesados o sentenciados por los delitos de terrorismo y traición a la patria, por lo que fue necesario construir nuevos penales o la remodelación de los ya existentes. Los nuevos establecimientos penitenciarios fueron construidos sin tener en cuenta ningún otro criterio que no fuera la seguridad y el aislamiento más extremo. Los penales de Yanamayo y Chayapalca, por ejemplo, fueron diseñados de tal manera que los internos no tenían espacios comunes o áreas de trabajo. Se desdeñó expresamente cualquier otro criterio, como el de la educación y el trabajo, teniendo en cuenta que a esta población penitenciaria se le había prohibido cualquier beneficio penitenciario. No tenía sentido invertir para otra cosa que no fuera para castigar. El penal de Chayapalca se encuentra ubicado en el departamento de Tacna, en la provincia de Tarata, distrito de Chayapalca. En cuanto al clima en Chayapalca, esta zona está ubicada en la punta alta de los Andes, lo que se traduce en un clima frío y extremo con variaciones significativas a lo largo del año. Durante los meses de invierno, el clima es extremadamente frío, con temperaturas que pueden descender por debajo de 0 grados Celsius, especialmente durante la noche. Las heladas son comunes y la zona puede estar cubierta de nieve. En la primavera, las temperaturas comienzan a subir gradualmente, pero aún pueden ser frías, especialmente durante la noche. La precipitación es escasa durante esta temporada. Durante el verano, las temperaturas pueden variar, pero tienden a ser más templadas en comparación con el invierno. A pesar de ello, las noches siguen siendo frías. Esta es la temporada de lluvias y la precipitación es más frecuente, a menudo en forma de lluvia y nieve en las altitudes más altas. El otoño es similar a la primavera en cuanto a temperaturas. Las temperaturas comienzan a descender gradualmente, nuevamente, y las noches pueden ser frías. La precipitación disminuye en esta época del año.
Para que se haga una idea de qué tan alejado está de las ciudades, el caserío más cercano es Cayapuma, a 1 hora y 30 minutos por vía terrestre, constituido por un reducido número de viviendas precarias. La ciudad de Puno está a 5 horas de recorrido tortuoso en camioneta. Chayapalca está en medio de una zona inhóspita, fuera de todo contexto socialmente capaz de auxiliar las demandas de la instalación penitenciaria. Como se puede apreciar en el lugar, existen 3 instalaciones importantes. La primera es la prisión, la segunda es un cuartel del ejército y la tercera es posiblemente las oficinas del Poder Judicial, que tiene una cancha sintética. Lo cierto es que se tiene muy poca información. El penal está rodeado por un muro de 6 metros con una única entrada. Ocupa un terreno de 12.000 metros cuadrados, de los cuales 4.500 están con estructuras culminadas. Consta de 5 bloques de edificios, uno para la dirección del penal, los dormitorios de los vigilantes y de un sector habilitado en donde se encuentran 4 celdas de aislamiento. En otro bloque están ubicadas la cocina del penal y el ambiente de la enfermería. Existen 3 bloques o pabellones de 2 pisos independientes entre sí, con paredes recubiertas por rejas, techos de calamina y encerrados en malladura. Están divididos en 4 secciones o corredores con celdas, 2 salones en cada pabellón que se indicaron estaban destinados a biblioteca o talleres y un patio interior. En total, son 122 celdas con capacidad para 242 internos. No hay servicios regulares de luz y agua. El penal posee una planta de luz eléctrica que funciona desde las 5 p.m. hasta las 5 a.m. para los lugares externos y hasta las 9 p.m. para las celdas. El agua para consumo humano en el penal es tomada de un pozo ubicado aproximadamente a 1 kilómetro de distancia. En abril de 2016, el entonces jefe de Estado, Ollanta Tazo, visitó la base militar de Chayapalca luciendo un poncho, una camisa blanca y un pantalón jean azul. Humala saludó dando la mano uno a los oficiales y soldados destacados de la zona. En esa ocasión se pudo apreciar que incluso las instalaciones del ejército eran muy precarias. El 21 de septiembre de 2001, un grupo de 32 internos fueron trasladados del penal de Yanamayo. En aquella ocasión, todos los internos denunciaron haber sido golpeados por agentes penitenciarios encapuchados a los pocos días de su arribo. El diciembre de 2001 se había producido algo similar a un grupo de 27 internos trasladados del penal de Socabaya. Durante la visita del 23 de diciembre de 2001, comisionados de la Defensoría del Pueblo observaron la existencia de hematomas y contusiones en diversas partes del cuerpo en la mayoría de los internos. En agosto de 2002, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una visita. En esta reunión, el ministro de Justicia manifestó que el Estado peruano procedería a cumplir con la recomendación de la Corte Internacional de Derechos Humanos mediante la clausura de este centro carcelario. Sin embargo, en agosto 29 del 2003, el Estado peruano reiteró que de acuerdo a la información del Instituto Nacional Penitenciario y a la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, los establecimientos penales de régimen cerrado especial de Chayapalca y Yanamayo reúnen las condiciones necesarias para albergar a internos de cualquier punto geográfico del país. Respecto a la clausura del penal de Chayapalca, el Estado peruano se encontraba efectuando un estudio sobre costo-beneficio, teniendo en cuenta la población de internos, lo que de ninguna manera significaría que el penal no sea clausurado antes de concluir en un estudio, concluyendo con las instrucciones del señor presidente de la República. Aunque la comisión, por el contrario, consideró que las condiciones en el penal de Chayapalca desconocen las obligaciones del Estado en su papel de garante de los derechos de las personas detenidas y compromete sus vidas, integridad personal y dignidad humana por las drásticas condiciones estructurales y geofísicas que presenta el establecimiento. El 19 de febrero de 2012 sucedió algo sin precedente. 17 delincuentes de alta peligrosidad fugaron al promediar las 2 de la madrugada. Los internos tomaron como rehenes a los agentes de seguridad del Instituto Nacional Penitenciario, dejando heridos a 3 de ellos, luego de lo cual huyeron en 2 vehículos que los esperaban en las inmediaciones del penal.
El grupo de reos logró apoderarse de 3 armas de la Marina de Guerra del Perú y 3 escopetas retrocarga. Abandonaron el recinto vestidos con el uniforme de los trabajadores del INPE. Dado que el recinto penitenciario se encuentra cerca a la frontera entre Puno y Tacna, se sospecha que los internos huyeron hacia Bolivia. Por ello, se aumentó el control en los puntos fronterizos de la zona del sur del país. Raúl Salazar, director general de la policía, informó que 3.000 efectivos están abocados a la búsqueda de los delincuentes. El entonces ministro de Gobierno de Bolivia, Carlos Romero, declaró a RPP Noticias que efectivos policiales de este país estaban realizando operativos con la finalidad de proteger la zona fronteriza y así evitar el paso de los prófugos. Hemos reforzado el control en la zona fronteriza de Locoyoco, punto fronterizo de la parte altiplánica, en coordinación permanente con la Embajada de Perú y Bolivia, de tal manera la policía boliviana y peruana puedan desarrollar una acción binacional para poder recapturar a los internos que se encontrarían en esta zona, dijo el ministro de Gobierno de Bolivia. El cabecilla de esta espectacular huida fue José Luis Torres Saavedra, alias El Burro, uno de los más peligrosos delincuentes del norte del país, acusado por homicidio calificado. Protagonizó una fuga en 2010 en un terminal terrestre, movía al mes más de 1 millón de soles a través del cobro de cupos y extorsiones, mientras que el fiscal de la nación, José Paláez Bardales, advirtió que es extremadamente peligroso y se debe dar con su paradero, vivo o muerto, indicó. El abogado del delincuente, José Luis Quiroga, señaló que habría escapado del penal de Chayapalca por salvaguardar razones de salud, pues padece de gastritis crónica y tiene una infección al colon. Los fugitivos tenían procesos por robo agravado, homicidio y extorsión. Entre ellos figuran Juan Ávila Flores, Alejandro Chambilla, Cristian Coyaguazo Contreras, Marco Huancasi Rojas, Narciso Quintana Campos, Giancarlo Rueda Bustinza, Juan Ñapari Solís, Dilmer Galvez Lucana, Alex Moncada Vera, Julio Farromeque y José Carol. El 19 de febrero, el INPE confirmó que 5 de los 17 reos habrían sido capturados. Ellos se encontraban a bordo de una camioneta en la zona del tripartito. Esa información no es oficial, la que yo he dado es oficial. Hoy día se ha capturado a los delincuentes, son 6, solo 6, nada más, dijo el corresponsal del diario El Comercio, el director de la PNP, Raúl Salazar. Tras eso, nació la idea de que hubo negligencia y hasta complicidad de trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario en la fuga de los 17 presos del penal de Chayapalca. Lo que yo veo es que hubo negligencia del personal penitenciario y tenemos que averiguar si hubo complicidad. No se han cumplido los protocolos de seguridad. Estuve con ellos hace 2 meses y revisamos estos protocolos porque antes de mi gestión hubo 3 fugas en el penal, dijo el entonces jefe de la entidad, José Luis Pérez Guadalupe, en el programa Panorama. El Ministerio del Interior había informado que 5 prófugos fueron sorprendidos a las 10:20 am por una patrulla policial cuando trepaban por un cerro aledaño a la comunidad campesina de San José de Ancomarca, ubicada a 2 horas de Chayapalca, con la finalidad de cruzar la frontera hacia Bolivia. Para reducirlos, los agentes tuvieron que realizar disparos de fusil AKM al aire y lanzar una bomba lacrimógena, lo cual logró disuadirlos de cualquier intento de fuga. Entre los reclusos detenidos fueron identificados Juan José Auca Flores, Marco Antonio Huanci Rojas, Narciso Quintana Campos, Óscar Arturo Ramos Paco u Óscar Arturo Meneses Paco, Gilmer Galvez Lucana. Posteriormente, en otro operativo policial y luego de un enfrentamiento a balazos, la Policía Nacional del Perú logró recapturar al peligroso delincuente José Luis Torres Saavedra, alias El Burro, quien habría liderado la fuga. Dicha intervención se realizó a la altura del hito 9 de la frontera con Bolivia. El Burro también pretendía cruzar hacia el país del altiplano. Por la tarde, los agentes lograron intervenir a Carlos Peter Moore La Artiga en el sector de Ancomarca. El director de la Policía Nacional, el general Raúl Salazar, detalló que se había recuperado 4 pistolas de Marina de Guerra del Perú y una escopeta retrocarga. Mientras eso pasaba, el presidente del Poder Judicial, César Martín Castro, se mostró en contra de un posible cierre del penal de Chayapalca tras la fuga de 17 internos. En opinión del magistrado, las cárceles 100% seguras no existen. Siempre hay que trabajar constantemente y con inteligencia para ir mejorando los sistemas de seguridad, afirmó.
Por otra parte, a través de un acuerdo regional por votación unánime, el Consejo Regional de Tacna exigió el cierre definitivo del penal de Chayapalca. A medida que pasaba el tiempo, uno de los presos recapturado aseguró que él y sus 16 cómplices pagaron a los agentes del INPE la suma de $15,000. El fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, informó a través de Twitter que fueron detenidos los agentes penitenciarios Rafael Talavera Vargas y Marco Segovia Chirinos, aunque se investigaba a los otros 11 servidores que estuvieron de turno. Por otro lado, desde Chiclayo se supo que internos del penal de Pixi habrían financiado la fuga del peligroso delincuente José Luis Torres Saavedra, alias El Burro. Para el 23 de febrero se capturó a los dos últimos delincuentes. Finalmente, la fuga de los 17 reclusos de la prisión de máxima seguridad dejó como desenlace la muerte de uno de los internos. En la necropsia por ley que se le realizó a Carol José Albitres Maceda, de 27 años, se descartó que la causa de la muerte haya sido por hipotermia y más bien se ratificó el deceso por 7 impactos de bala. Los familiares del difunto, que presenciaron la realización de la necropsia, señalaron que el prófugo recibió 7 balazos, 2 en la pierna, otros 2 en ambos brazos, uno en la cintura del cuello, otro en la cabeza y el último en el hombro izquierdo. 4 de los prófugos fueron heridos de bala y trasladados a un hospital de la ciudad de Puno, mientras que el exdirector del penal de Chayapalca, acusado de haber recibido la suma de $15,000 por permitir la fuga de 17 reos de este recinto, fue capturado, pero luego de rendir su manifestación en el Ministerio Público de Tarata, fue puesto en libertad por no encontrarse evidencias suficientes que justifiquen su encarcelamiento. Por otra parte, el presidente Ollanta Humala felicitó a la Policía Nacional por la rápida recaptura de los 17 presos. Ha sido una acción importante porque fue rápida la reacción de las fuerzas del orden para restablecer una situación anómala, dijo en la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Adelantó que los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario que fueron sobornados por los reos que se fugaron serán encarcelados en el penal de Chayapalca. Queremos decirle al país que tenga tranquilidad y confianza de que esta gente forajida está en la cárcel y los funcionarios corruptos del INPE van a ir también al penal de Chayapalca, pero como presos, no como custodios, indicó Humala. Meses más tarde, ese mismo año, el gobierno de Ollanta Humala rechazó una solicitud de la Comisión de las Naciones Unidas contra la Tortura de evaluar el cierre de 2 penales, los de Chayapalca y Yanamayo. La ONU declaró preocupantes las condiciones de los centros penitenciarios, donde la tasa de hacinamiento es del 114% en infraestructuras que además están deterioradas, con pésimas condiciones de saneamiento y con problemas alimentarios. Unas semanas más tarde, tras la fuga de los presos, el diario Perú 21 descubrió que la escandalosa fuga de los 17 presos fue advertida 4 meses antes por los funcionarios de ese recinto carcelario sin que las autoridades regionales y nacionales hicieran algo al respecto. Solo entre el 15 y el 31 de octubre de 2011, el personal del establecimiento penitenciario regional de Chayapalca emitió más de 20 memorandos, oficios e informes en los cuales advertían falencias en la seguridad de la cárcel e incluso una posible fuga de la misma. Advertido por informaciones confidenciales, el propio director de Chayapalca de ese entonces, Luis Vera Castellanos, alertó a su reducido personal y a sus superiores de la posibilidad de una fuga masiva de un grupo de reos encabezados por José Luis Torres Saavedra. En 2013, el jefe nacional del INPE, José Pérez Guadalupe, anunció que el cierre del penal se encontraba en proceso. Los años pasaron y Chayapalca siguió funcionando. Pero, en agosto de 2016, Pilar López, madre de Gerald Oropeza, procesado por presuntamente liderar una banda de narcotraficantes, denunció a Julio Magán, jefe del INPE, por abuso de autoridad y secuestro. El abogado de Gerald Oropeza, Marco Riveros, manifestó que su patrocinado fue llevado de forma ilegal del penal de Piedras Gordas a la cárcel de Chayapalca. Asimismo, acusó al ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, por ser el responsable político de este traslado. Las semanas y los meses seguirían pasando sin mayor presente, pero el 14 de noviembre de 2018, 2 heridos en el motín, un agente del INPE y un reo fueron trasladados a la ciudad de Tacna tras un motín. Los reos exigían ser reubicados en otros penales, así como la presencia de representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos. El motín se desató cuando los agentes intentaron controlar una gresca entre los reos del pabellón número 1 y que producto de ello murió el recluso Julio Becerra Espejo.
Este sujeto purgaba condena por innumerables delitos como asesinato, extorsión y homicidio agravado. Becerra Espejo fue trasladado a Tacna debido a que, a pesar de que se encontraba tras las rejas, seguía dirigiendo extorsiones. El desenlace de estos acontecimientos fue que los trabajadores penitenciarios fueron liberados sanos y salvos, pero en el ámbito político, la iglesia y los candidatos solicitaron el cierre de Chayapalca. En mayo de 2022, el acusado de secuestrar y violar a una menor de 3 años, Juan Antonio Enríquez García, mejor conocido como el Monstruo de Chiclayo, es hallado muerto en su celda en el penal de Chayapalca. La desaparición de una menor de 3 años alertó a toda la ciudad de Chiclayo, cuyos pobladores se movilizaron para buscar a la pequeña que fue secuestrada por Juan Antonio Enríquez García, un taxista que la mantuvo cautiva por varias horas y donde abusó sexualmente de ella hasta dejarla al borde de la muerte. Al conocerse este hecho, los chiclayanos no duraron en salir a las calles y quemar la vivienda donde Enríquez García mantuvo cautiva a la menor. Toda la población incluso estuvo a punto de lincharlo de no ser por la Policía Nacional, que lo capturó minutos antes de encontrarlo. En mayo de 2023, Javier Yaque Moya, presidente del Instituto Nacional Penitenciario, anunció la ampliación de la capacidad del penal de máxima seguridad. Tenemos un proyecto para hacer 2 pabellones más en Chayapalca. Su capacidad de 200 internos se incrementará a 600, dijo Yaque en su entrevista para Canal N. Por otro lado, el funcionario detalló que en la actualidad hay 1.900 sentenciados a cadena perpetua y que ha solicitado al Poder Ejecutivo que se pueda construir una cárcel con el aforo suficiente para recluirlos a todos en un solo lugar. Tenemos 1.900 sentenciados a cadena perpetua. En estos momentos, para una respuesta adecuada, el sistema necesitaría un penal de por lo menos 2.000 solo para sentenciados a cadena perpetua, cosa que no tenemos. Por eso, en este plan que le hemos presentado al señor ministro para construir establecimientos penales, queremos que uno de ellos, por lo menos, sea bastante alejado de la ciudad, en las alturas y para internos de alta lesividad. Todavía no puedo decir dónde, porque no tenemos la certeza para anunciarlo, agregó Yaque Moya. El 1 de octubre de 2023, en un reporte periodístico, se da a conocer que el alcalde del distrito de San Martín de Porres de Lima, Hernán Cifuentes, viene siendo extorsionado por nada más y nadie menos que por un recluso de Chayapalca. El delincuente recluido por asesinato, conocido como Cara de Cuy, envió un video amenazante al alcalde, según un reportaje del dominical Panorama. Por su parte, el presidente del Instituto Nacional Penitenciario del Perú, Javier Yaque Moya, declaró a Panorama que, de haber salido la llamada del penal de los reos, habrían utilizado la señal de internet oficial e institucional del INPE. En esa línea, informó que en los últimos días se alertó a la institución que internos habrían conectado un extensor de señal para comunicarse con el exterior a través de un celular. Asimismo, deslizó que el video habría sido grabado con un dispositivo que fue ingresado irregularmente al interior del establecimiento penitenciario. Así, al ser consultado sobre si la entidad cuenta con un detector de señal, manifestó lo siguiente: esta tecnología no la tiene el INPE, es demasiado cara. Cabe señalar que el penal no debería contar con una comunicación al exterior para nadie, ni para los reclusos ni para la policía. Sin embargo, el Poder Judicial sí tiene una conexión a internet para una sala de juzgado. La pérdida de la libertad es un castigo en sí mismo, se torna una tortura en las deplorables condiciones carcelarias. Chayapalca, el siniestro enclave penitenciario, es un nido de desesperanza, un cementerio en gestación para sentenciados. En sus entrañas, la sombra de la muerte se cierne a corto y a mediano plazo, devorando la esperanza de quienes lo habitan. La depresión se cierne sobre sus desdichados moradores, pero no todos se doblegan. Algunos, desafiando la oscuridad que los envuelve, apuestan a la rebelión o a la huida, con una tenue chispa de esperanza por la vida. Esta afirmación no es exagerada, como en este video lo hemos visto. La geografía, cruel y hostil, atormenta a reclusos malnutridos provenientes de las cálidas costas y las exuberantes selvas, mientras el mal de monje, como lo llaman los científicos, se convierte en un tormento crónico. Añadido a esto, un régimen penitenciario implacable, donde una visita al mes y 2 horas de libertad en el patio son un débil consuelo, junto a un diseño arquitectónico inadecuado para enfrentar las crueles condiciones climáticas del lugar, hacen de Chayapalca un infierno en la tierra.
El personal del INPE destinado a este inhóspito son destacados contra su voluntad, como un castigo contra las condiciones de vida que se consumen en la frustración y descargan su ira sobre los reclusos. Las pocas almas valientes que se aventuran a visitar a los prisioneros llevando consigo un rayo de esperanza en forma de dinero son víctimas de hostigamiento constante, es decir, ni los presos ni el personal de seguridad desean la maldición de Chayapalca. Para que se haga una idea, el líder del tren de Aragua en el Perú, Héctor Prieto Materano, alias Mamut, que primero fue recluido en el penal de Ancón 1, Piedras Gordas, debido a que se continuaba operando desde prisión, fue trasladado al penal de Chayapalca. Imágenes de América Noticias mostraron el allanamiento de la celda al feroz Zampón, quien se negó a firmar el acta de allanamiento, indicando que requería la presencia de su abogado. La intervención policial se realizó paralelamente a la detención de los integrantes de la dinastía Alayón, una facción del Tren de Aragua, liderada por el conocido Nino, quien mantenía una comunicación directa con el líder de esta organización, el Niño Guerrero. Según las imágenes, las bajas temperaturas habrían afectado al feroz Zampón, quien lucía demacrado y debilitado. Muchos afirman que ni en los tiempos del virreinato, ni en la era del caudillismo militar republicano se alcanzó tal grado de crueldad humana.